Top 10 Mejores dibujos de los 90s. Número 10. Batman, la serie animada. Es una serie de televisión animada estadounidense ganadora de 4 premios Emmy. Esta serie se realizó gracias a las películas de Tim Burton y la serie animada de Superman producida por los estudios Fleischer de la década de 1940. Bruce Timm y Eric Radomski diseñaron la serie emulando el tono de las películas de Burton, con la incorporación de las características de la época, tales como títulos en blanco y negro, los dirigibles de la policía, la moda de los años 40, los tipos de automóviles y con una estética vintage que la hacía parecer una película del cine negro. La clave del éxito artístico de la serie es que se las arregló para definir los personajes clásicos, rindiéndole homenaje a sus representaciones anteriores, mientras que les da una nueva fuerza dramática. La caracterización de los villanos como Dos Caras y el Sombrerero Loco y héroes como Robin, que no había aparecido en la película de Burton, lo demuestran. Esta serie también le dio nueva vida a los personajes casi olvidados como el Rey del Reloj. Número 9. Coraje, el perro cobarde. Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, el perro cobarde. La historia trata de un perro llamado Coraje que vive para salvar la vida de sus dueños, Muriel, una anciana escocesa, y Justo, un anciano agricultor, y lo salva de extraterrestres, monstruos y otras criaturas místicas. Y seguramente muchos de los villanos se convirtieron en tus peores pesadillas de niño. El creador de la mítica serie de Coraje comentó en una entrevista a Tiger Media Network que se encontraba trabajando junto a Cartoon Network en lo que sería una precuela de las aventuras de este perro color rosa. Pero antes de que saltes de alegría, Dilworth también comentó que es posible que al final del día no salga a la luz este trabajo. ¡Estúpido perro! ¡Me hiciste ver mal! Número 8. Johnny Bravo. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Nena! Johnny es un chico bastante vanidoso que siempre trata de conquistar a cualquier chica linda que se encuentre en el camino, pero nada nunca le sale como lo desea. Las cómicas desventuras de Johnny junto con sus amigos y sus tragedias cómicas fue lo que nos mantuvo a muchos disfrutando de este dibujo. Número 7. La vida moderna de Rocco. Es una serie animada creada en 1993 en Estados Unidos por Joe Murray y transmitida por la cadena Nickelodeon, donde formó parte de los primeros Nicktoons. Esta serie animada trataba de un wallaby pequeño llamado Rocco, que vivía en una ciudad llamada Odd Town, con su perro Spunky y los otros personajes. No regresas a los 90 donde perteneces. Número 6. Los Rugrats. Los Rugrats fue una serie original del canal infantil de Nickelodeon, que contaba con la historia de 8 bebés en una casa y su irreal mundo imaginario paralelo al de los mayores. Fue una revolución tanto en su género como a nivel mundial en la década de los 90, y al día de hoy, los Rugrats cuentan con 9 reconocimientos y premios internacionales, entre los que se encuentran los premios Emmys. Gracias a los personajes originales y carismáticos, este show se ganó un lugar como una caricatura especial para muchos niños. Número 5. Hey Arnold. Es una serie producida por Nickelodeon y dirigido a niños y adolescentes. El éxito de la serie fue por un tanto disidente de la mayoría de los programas para niños, donde se mostraba antes batallas, superhéroes, ciencia ficción, etc. Esta serie permite reconocer una faceta divertida de la vida real, sin nada de fantasía, solo la vida misma, lo cual nos enseñó que de una forma muy original podemos ver algo cotidiano como algo fantástico. Número 4. Animaniacs. La caricatura fue la segunda serie animada producida por la colaboración de Warner Brothers. Animaniacs surgió durante el renacimiento de la animación de la década de 1990. Aquí nos cuenta las aventuras de los hermanos Warner. Los personajes de Animaniacs interactúan con personajes famosos del pasado y del presente, así como personajes míticos y personajes de la televisión moderna. La premisa resultó tan divertida y original que fue un gran éxito en los 90 y actualmente lo es con su reboot del 2020. Número 3. Las chicas superpoderosas. Un
clásico de clásicos. Muchos sabemos la historia. La serie comienza con uno de los experimentos del profesor Utonio tratando de crear a la niñita perfecta, pero por accidente da como resultado la creación de 3 niñas con poderes especiales, Bombón, Burbuja y Bellota, donde podemos ver sus aventuras combatiendo el mal y viviendo su vida medio normal cotidiana. Número 2. El laboratorio de Dexter. El laboratorio de Dexter. ¿Cómo olvidar este cartoon? Durante los años 90, Cartoon Network acogió a 4 animadores que probaban cosas nuevas en los dibujos para niños, ya fuera en su estilo de animación o en sus temas y protagonistas. Todo comenzó con una serie sobre un niño científico con un laboratorio secreto en su habitación y que siempre está intentando que su hermana no entre en él. Esta serie fue El Laboratorio de Dexter, primer título original de Cartoon Network y primer trabajo también de Tartakovsky. Esta caricatura estaba protagonizada por Dexter, un niño de 9 años que es todo un genio y que en su laboratorio secreto inventa las cosas más locas y extrañas que podamos imaginar, o intenta inventarlas, ya que su hermana mayor Didi siempre destruye todo a su paso. Número 1. Bob Esponja. ¿Quién no reconoce a Bob Esponja? Es una serie que narra las aventuras de una esponja marina de nombre Bob. Este fue creado por el artista, animador y biólogo marino Steven Hillenburg y fue producida por su compañía United Plankton Pictures Inc. Emitida oficialmente por primera vez en el verano de 1999 por la cadena norteamericana Nickelodeon. Y desde entonces su éxito no ha dejado de crecer, hasta el punto de ser una de las caricaturas más populares de la década. Cuenta con películas, una serie que aún se transmite y está evaluada entre las series infantiles que más dinero han ganado. En fin, toda una leyenda. Esto es todo por el video de hoy. No olvides comentar tu caricatura favorita, dar like y suscribirte a nuestro canal de YouTube.